capítulo 9, versículos 37 al 45. Si está ahí, hermano, vamos a leer todos los versículos. Ya, hermano, vamos a leer este pasaje completo, versículo 37 hacia el versículo 45. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estopeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros viéramos un partido de fútbol, hermano, y vemos a un jugador el cual toma el balón, gambetea, se pasa a varios jugadores del equipo contrario, va a un arco y patea el balón y hace un gol? Pero al momento que hace el gol no hay gritos de alegría, no hay celebración, sino más bien hay burlas del equipo contrario y pifias y reclamos de su propio equipo. Resulta, hermano, que un jugador así lo único que vio fue hacer un gol, pero lo hizo en su propio arco, o sea, un autogol. ¿Y qué sabe con este ejemplo? Es lo que sucede en esta historia con Satanás. Él piensa y ha pensado durante toda la historia que él cada vez hace un gol en su propio equipo. Sin embargo, siempre es un autogol. En Hechos 8, en Hechos 7, cuando empieza la persecución, él piensa: bien, esparcí a los cristianos. Fue un autogol, hermano, el evangelio se propagó. Con Moisés, hermano, lo echó lejos de Egipto, pensando: bien, eché al plan de Dios, eché al libertador de Egipto. 40 años de preparación en el desierto y le hacen volver a Egipto preparado para liberar a su pueblo. Otro autogol. Y así, hermano, usted ve en la historia recurrentemente que Satanás intenta quebrantar el plan de Dios, intenta destruir a Dios, sus planes, a sus siervos, pero no lo logra, hermano. No logra destruir los planes de Dios, sino lo que Dios quiere hacer con ellos. En esta historia, hermano, nosotros encontramos algo muy triste. Un papá buscando, hermano, la salvación de este demonio, de su hijo sobre este demonio, el cual le atormentaba y el cual tenía mucho dolor. Dice, hermano, de esta posesión demoníaca que el hombre era destruido, casi por él, usando la palabra estropeándole. Dice que le sacudía con violencia y también le hacía echar espuma. O sea, es como convulsionar completamente. En Mateo 17, que es un pasaje paralelo, usa la palabra lunático. En el capítulo 9 de Marcos también aparece la historia y dice lo mismo: echaba espuma, se estaba ahí con esta forma. Y en sí, hermano, las posesiones demoníacas, hermano, no son un juego para nosotros. No deben ser un juego, hermano, con el que entretenemos a los niños o a los jóvenes, hermano. No deben ser películas que debemos estar viendo, ¿o no, hermano? No deben ser cosas que deben estar causando un interés morboso dentro de nosotros acerca de las posesiones demoníacas. ¿Sabe que, hermano, si alguien me llamara a las 3 de la mañana y me dijera: sabe que un familiar mío está con una posesión demoníaca, iría? Pero sabe que, hermano, son de esas cosas que quizás uno no quiere enfrentar, porque es algo muy fuerte, hermano. Acá el papá estaba casi destrozado, rogando al Señor para que su hijo, el cual estaba poseído por un demonio, fuese liberado. La semana que vimos el pasaje de Lucas 9 anterior, no recuerdo cuándo fue porque tuvimos varios domingos con predicaciones distintas, vemos el tema de la transfiguración y al Hijo Jesucristo siendo poseído por Dios Padre, una transfiguración, cambiándose, mostrando la gloria que hay en el cielo. Pero ahora encontramos la decadencia que hay en este mundo. ¿Sabe que, hermano? Un pintor conocido, Rafael, hizo un cuadro de la transfiguración de Jesús. Y si usted buscara el cuadro, encuentra a Jesús siendo transfigurado, Moisés, Elías, los 3 discípulos, y abajo encuentra toda en ese cuadro la depravación humana, mostrándola a él figurativamente.
No quise traer el cuadro porque es un poco más para, como un cuadro medio raro, ¿ya hermano? Pero puede buscarlo ahí, hermano adulto puede buscarlo y es bien interesante lo que él muestra, lo que él refleja. Pero sabe que nos está mostrando que en esa gloria que Jesús tenía en la transfiguración es lo que un día nosotros vamos a celebrar. Un día nosotros vamos a reinar con Cristo luego de las bodas del Cordero, su tribunal. Vamos a bajar acá a reinar por 1000 años con Él y luego una vida entera en un cielo nuevo, una tierra nueva, una Jerusalén nueva con Él. Pero lo que vemos ahora es esto, hermano, la decadencia de la humanidad. El problema que la humanidad enfrenta en el pecado, en la posesión y todo poder demoníaco que hay sobre las personas. Pero vaya hermano que hay cosas que aprender en este pasaje. Vemos acerca de este hombre, esta comparación, y luego en el versículo 40 encontramos un gran problema. Dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Sabe hermano? Lo que vemos acá es que le dice este hombre, Jesús estaba con 3 de sus discípulos más cercanos, que son Juan, Jacobo y Pedro, en la transfiguración, pero 9 de sus discípulos estaban abajo. ¿Y qué sucede? Este hombre les pidió a los discípulos que quitaran, que le sacaran el demonio a su hijo y no pudieron. ¿Por qué cree usted, hermano, que ellos no pudieron? ¿Cuál fue la razón para que ellos no pudiesen quitar a este demonio de su hijo? ¿Fue que no tenían el poder? Hermano, Lucas 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tenían el poder, tenían la autoridad. Pero ¿qué no tenían, hermano? ¿Qué era lo que faltaba con ellos? ¿Qué era el problema que tenían para poder ayudar a otros? ¿Y sabe qué era, hermano? Comunión con Dios y fe en Él. Porque en Marcos 9 y Mateo 17 dice que este género o esta función es lo que sale con oración y ayuno. ¿Qué les faltaba a ellos? Oración y ayuno. Algo interesante, hermano, que Jesús les dice luego es generación incrédula y perversa. ¿Sabe qué, hermano? Usted puede tener muchas habilidades y muchos dones los cuales Dios le ha dado, pero si no está en comunión con el Señor, usted queda inhabilitado para usar sus dones de una manera eficaz. Bueno, usted puede intentar servir, puede ser quizás el que mejor, no sé, adorna la iglesia, el que mejor organiza los eventos, el que mejor hace cualquier cosa, pero si no está en comunión con el Señor, mi hermano, usted no va a hacer un servicio eficaz. Dios no va a agradarse en eso y va a reclamar generación incrédula y perversa aún. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, pero una falta de comunión con el Señor hace que en realidad no ayudemos como el Señor quiere. No hace que aconsejemos de la manera correcta. No hace que nosotros pongamos en la persona, hermano, ni escuchemos, por decirle así, su problema. ¿Sabe qué, hermano? Estoy leyendo un libro que se llama Consejería Bíblica y toca varios temas acerca de los cuales regularmente uno da consejería. Y partía con el primer tema, el aborto, hacia una mujer que quería o que hizo un aborto. Y dice el libro que muchas de las mujeres que han hecho un aborto tienen muchos problemas en contarle a una persona de confianza porque creen que lo que van a recibir es juicio más que gracia de las personas. Y la verdad, ahí el libro nos hablaba como diciendo al consejero que debe mostrar ese amor primeramente, porque es una persona que ha pasado por muchos problemas. Pero ¿sabe qué, hermano? Ese ejemplo que yo veía y pensaba no está muy lejos de la realidad, hermano. Porque muchas veces cuando vemos a alguien con un problema, aunque sea pecado en su vida, con algo muy fuerte, nosotros regularmente tenemos la tendencia como humanos de juzgar a las personas. Pero ahora en Dios sabemos que Él es el juez y que nosotros no somos juez ni de nosotros ni de otra persona. Pero lo que nosotros debemos hacer es mostrar esa gracia y ese amor. Qué triste, hermano, cuando nosotros no podemos aconsejar verdaderamente o no podemos servir de la manera adecuada porque no estamos en comunión con el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Pierde su comunión con el Señor y pierde su comunión con todo lo demás. Pierde su comunión con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con sus familiares, con la iglesia, con sus hermanos. Hermano, pierde la comunión porque empieza a dejar de pensar, hermano, en las cosas que a Dios le agradan y empieza a pensar por usted mismo de una manera egoísta. Pierde su comunión con el Señor, hermano, y pierde todo lo demás. Aquí los discípulos, los 9 que quedaron, no pudieron liberar a este joven porque no estaban en comunión con el Señor. De hecho, nos muestra más adelante que ellos estaban peleando porque quién era el mayor, y Jacobo y Juan después incluso dicen y mandan a su mamá pidiéndole a Jesús que uno se sienta a su derecha y uno a su izquierda. ¿Sabe qué, hermano? Piden a su mamá, Jacobo y Juan,
que uno se siente, está Jesús acá, uno a su derecha y uno a su izquierda. Si usted pone, hermano, sabe que a los discípulos desde su muerte, primero se encuentra Jacobo, todos los discípulos, y al final se encuentra Juan. Uno terminó muy a la derecha y uno terminó muy a la izquierda en sus muertes, hermano. Porque al final ellos tomaron la copa, que el Señor debía tomar, una copa de sufrimiento. Pero vemos en este pasaje, hermano, simplemente que los 9 discípulos que se quedaron ahí estaban con malos deseos en su corazón. No estaban en comunión con el Señor, no estaban orando, no estaban ayunando, no estaban teniendo esa comunión con Dios, por lo tanto quedaron inhabilitados para ayudar a este hombre y a su hijo. Por eso Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo, dice, estar con vosotros y os he de soportar? ¿Sabe que casi esto es como esa profesora que está con todos sus hijos, o sea, con toda su clase, y hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes? Ya me tienen cansado, cada vez lo mismo. Y está diciéndoles, son incrédulos, son perversos, no creen en mí, tienen falta de fe. En Marcos 9 aclara que esta situación Jesús la usa para hablar con el papá del niño. Le dice, ¿sabes qué? Al que cree todo le es posible. Y él dice, ayuda a mi incredulidad. Hermano, cada vez que nosotros tenemos pecados de este tipo, es porque no estamos creyendo ni confiando verdaderamente en el Señor. Cuando no confiamos en el Señor, hermano, confiamos en cualquier cosa. Confiamos en nosotros, en nuestro poder, en lo que he hecho antes, en lo que parece ser una victoria pasada. Pero, hermano, en nuestro día a día, hermano, debemos enfrentarlo confiando en el Señor. En Él está la victoria, hermano. ¿Sabe que muchas veces caemos en el error de pensar que por victorias pasadas nos vamos a mantener firmes el día de hoy? Pero, hermano, baste a cada día su propio mal. Hermano, cada día nosotros debemos estar firmes. Y usted pensará, ¿cómo voy a estar firme 10 años en la fe? Hermano, vaya un día a la vez y va a ver la fidelidad de Dios. Estos hombres podrían haber ayudado a estos discípulos, a este hombre, a liberar a este demonio que estaba en su hijo, pero no pudieron porque no tenían comunión con el Señor. Qué triste es que mucha gente llega a la iglesia a ser ayudada. Mucha gente llega con problemas y necesita escuchar una presentación del Evangelio, o necesita un verdadero consejo, o necesita alguien que se le acerque y le hable, y los cristianos no estamos ahí para ayudar. Hermano, la iglesia debe ser esa fuente de bendición para las personas, debe ser ese río de agua viva que corre hacia las personas, que ayuda, que muestra a Jesucristo hacia las personas. Dice el versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, cuando Jesús le dice, trae acá a tu hijo, dice, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entre paréntesis, ser un espíritu inmundo, hermano, buscar las cosas demoníacas, ver todo ese tipo de cosas, hermano, es buscar inmundicia. Y las ovejas, hermano, no buscan el barro, los chanchitos buscan el barro. La oveja no, hermano. Hacemos cosas diferentes, pero lo interesante es que Jesús tomó a este joven, reprendió al espíritu, se fue y se lo devolvió a su padre. ¿Sabe qué, hermano? Es interesante que este hombre había perdido a su hijo, por decirlo así. Estaba con un demonio, no sabemos desde cuándo estaba con el demonio, pero ya no podía sostenerse una relación así. Dice en Marcos que era sordo y también mudo. O sea, no escuchaba, no reaccionaba, no hablaba. Pero este hijo fue sanado por Jesús y regresó a su padre. Jesús anteriormente había estado en la transfiguración con Dios, en comunión, volvió a esta humanidad, volvió a este mundo terrenal, pasó sus vidas, fue crucificado y muerto, separado del Padre, pero resucitó y después ascendió hacia el Padre otra vez. Bueno, este caso de este hijo nos muestra algunas cosas. Este era un hijo único de su Padre y Jesús era el unigénito de Dios, primogénito de la creación, el que tiene la prioridad, la preeminencia. Pero nos sigue mostrando que Jesús tenía el poder para quitar este demonio. Y dice en el versículo 43 que todos se maravillaban de la grandeza de Dios, y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y voy a quedarme hasta ahí por un momento, porque, hermano, sabe que muchas veces este absoluto que da de que todos se maravillaban de todas las cosas, es algo bien interesante, hermano. Nosotros vemos regularmente acá en la iglesia, nosotros vemos regularmente en nuestra vida a Dios obrar, siempre. Pero nos maravillamos siempre, o a veces es como que si fuera una obligación que está ahí. Bueno, Dios proveyó, pero Dios, él provee, Él tiene que proveerme, no soy su hijo. O bueno, fui a la iglesia y quizás un hermano se bautizó. Bueno, es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, todos nos bautizamos. Llega alguien y, hermano, o sea, puso su fe en Cristo. Bueno, es lo que tenía que hacer, si no se perdía y se iba al infierno. Hermano, no hay asombro. Pero muestra que aquí ellos se maravillaban de
todas las cosas y todos lo hacían, porque veían la mano de Dios obrar en él. ¿Sabe que, hermano? Nosotros hemos visto muchas cosas, hermano, acá en la Iglesia Esperanza. Hemos visto gente este año bautizándose o dando el primer paso de obediencia. Hace 2 semanas atrás, hermano, Samuel trajo un amigo acá y él recibió a Cristo, hermano. Amén, hermano. Recibió a Cristo con nosotros. Ahora Samuel quiere regalarle una Biblia, hermano, para que él tenga algo para leer, para crecer en su fe. Tiempo atrás, hermano, la primera generación de la Iglesia Bautista Esperanza de seminaristas se levantó, Camilo y yo. Camilo ya en Ecuador, yo hasta Metro Ecuador. Entonces, hermano, no. Entonces, así, hermano, ya estamos aquí creciendo. Ahora hay otra generación que se está levantando acá en la iglesia y usted lo está viendo, hermano. De gente que se está levantando, de jóvenes que Dios se está levantando. Y podemos verlo, de gente que está creyendo, hermano, de gente que está siendo discipulada y gente que está discipulando a otros, hermanos. Vemos cómo la iglesia está apoyando a más misioneros y cómo podemos apoyar a más misioneros. Pero mi pregunta es si esas cosas, hermano, no hacen maravillarnos o no hacen asombrarnos o causa asombro en nosotros lo que Dios está haciendo, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Eso es de asombrarse de lo que Dios hace en nosotros. Y la verdad, hermano, este pasaje va a llegar a un punto en el que vamos a ver por qué todas estas cosas están pasando, porque la verdad, hermano, si pregunto y levanten la mano, ¿cuántos han visto una posesión demoníaca? Quizás uno por ahí levantaría la mano, hermano. Pero es muy pequeño. Pero Jesús nos quiere dar, y el Espíritu Santo pone esta historia acá a través del de Lucas y lo puso con Mateo y también con Marcos, porque nos quiere dar una lección espiritual para todos nosotros. Y sigue, y dice en el versículo 44, y Jesús dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. O dice, presten atención a lo que les voy a decir. O sea, dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos dicen que no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Sabe lo que les dice Jesús? Bien, presten atención. ¿Están maravillados por esto? Sí. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir algo. El Hijo del Hombre, yo, voy a ser entregado en manos de hombre. ¿Y sabe lo interesante? Es que es el Hijo del Hombre, hermano. Va a ser entregado frente a una autoridad humana, hermano. Él tenía todo el poder del mundo, hermano. Era algo de mucho más asombro. Él le está diciendo, yo voy a morir en una cruz por ustedes. Yo voy a sacrificar, dar mi vida. ¿Qué dice Romanos 5:8, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice, hermano? Murió por nosotros. Hermano, este pasaje nos está mostrando de que Jesús le dice, ¿me han visto sacar a un demonio? Sí, pero ¿saben qué? Me van a ver quitar todo el poder demoníaco del mundo. Toda la obra de Satanás va a caer. Todo lo que ustedes ven acá, que yo saqué un demonio, bueno, un día me van a ver a destruir a todo el infierno junto en la cruz. Porque, hermano, por ejemplo, Juan capítulo 12, en el versículo... En el Juan capítulo 12, si me acompaña, hermano, en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera, pero el versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el rey del universo. Dice, yo controlo todo, yo tengo el poder sobre toda la autoridad de este mundo, pero yo voy a entregar mi vida voluntariamente. A mí nadie me mató, a mí nadie me encarceló, a mí nadie me atrapó. Yo me di en amor por mi pueblo. Está diciendo, la verdad, hermanos, está diciendo que el sacrificio más grande, él está diciendo, va a ser en la cruz. Ese es el milagro más grande. ¿Por qué Jesús sacó este demonio? Para mostrar que él un día quitaría toda la influencia de este mundo, bajo Satanás, bajo los demonios, y nos haría vivir una vida para él, hermano. Nos haría vivir una vida diferente de adoración hacia nuestro Dios. ¿Sabe que, hermano, Dios o Jesús cuando hablaba era totalmente cierto lo que hablaba en el pasado y lo que hablaba en el presente? Él dijo, estas cosas pasaron y acontecerá que será entregado. Era igual de cierto, hermano. Yo puedo decir algo así, hermano. Por ejemplo, yo digo, Chile campeón Copa América 2015. Y es verdad porque pasó, pero puedo decir Chile campeón Copa América 2019. Y no es verdad, hermano, porque no sabemos. En cambio, Jesús decía, esto pasó tiempo atrás y es así. Y dice, y esto acontecerá y sabemos que será así, hermano. Y él está diciendo, esto va a acontecer, yo voy a morir por todos ustedes y voy a reinar con todos ustedes. Está diciendo, yo estoy haciendo lugar para vosotros y lo está haciendo. Dice, los espera una ciudad celestial y lo va a hacer. Hermano Ángel leía un pasaje en Hebreos capítulo 2 diciendo que Dios no se avergüenza
avergüenza de ser su hermano. Hebreos capítulo 11 dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y que le está preparando una ciudad. Él está haciendo eso, hermano. O sea, no es que nosotros lo pongamos en duda, hermano. Y así como Él dijo, o como Él dijo que vendría y vino, así Él dijo que vendrá y va a venir, hermano. Y esperamos eso con confianza. Y así, hermano, cuando Él venga y nos reunamos en las nubes con Él y vayamos a su presencia, ahí estaremos todos, hermano, diciendo, gracias a Dios que estando acá en tierra, le serví, le adoré y creí en Él y en todas las cosas que Él dijo que iba a hacer. Y ahí estoy con Él reinando. Y vamos a bajar acá y vamos a ver cómo Él ata a Satanás por 1000 años. Estaremos 1000 años reinando con Él. Y al final, hermano, cuando sea desatado Satanás y se levante una gran rebelión y nosotros veamos eso y digamos, wow, ¿quién puede derrotarlo? Ahí va a aparecer el Señor, hermano, para destruir a último Satanás. Vendrá el juicio del gran trono blanco y pasaremos todo a un cielo nuevo y una tierra nueva con el Señor. Hermano, pasaremos a una eternidad con Él. Él está diciendo, bien, ¿sabes qué? Los discípulos fallaron en esto, no tuvieron una victoria espiritual sobre este demonio, pero la victoria nunca dependió de ellos, dependió de mí. Ellos no confiaron en mí y por esta razón no pudieron vencer a este demonio. En este pasaje, hermano, quizás ellos al final terminan diciendo que no entendían estas palabras. Dice, pues les estaban veladas para que no la entendiesen, sabiendo que varias cosas ellos entendían, pero en realidad la comprendieron con la resurrección. Pero dice también que tenían preguntarles sobre estas palabras. ¿Y sabe por qué? En Mateo lo aclara, porque Jesús les reprendió después a ellos diciéndoles, son hombres de muy poca fe, porque no creen y no confían en mí. Dice, tienen muy poca fe por mí. Y la verdad, hermano, es una característica de muchos cristianos hoy en día, la poca fe en el Señor. Creemos que el Señor puede librarnos de nuestra salvación o de nuestros pecados, pero no creemos que puede librarnos hoy día de mis luchas. Creemos que Él nos libró de nuestros pecados pasados, pero no que nos va a librar hoy día, hermano. Podemos creer que Él nos pagó una deuda por nosotros para tener vida eterna, pero que no podemos tener vida en abundancia el día de hoy, hermano. Y la verdad es que las victorias, hermano, siempre dependieron del Señor. Hermano, Él pagó por nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Ahora, hermano, nosotros podemos vivir en victoria con Él. Este espíritu inmundo, hermano, fue uno. Pero cuando Cristo murió en la cruz, venció a todos ellos. ¿Saben interesante, hermano, de este pasaje? Es que Jesús dijo que penetren bien estas palabras en sus oídos. Porque regularmente, hermano, nosotros olvidamos lo que nuestra salvación ha costado. Una vez, hermano, Martín Lutero, en sus clases que daba en su capilla, él dijo a sus estudiantes, díganme ustedes, ¿cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho o que Jesús hizo acá en la tierra? Y muchos dijeron, bueno, cuando multiplicó el pan y los peces. Otros dijeron, bueno, cuando se transfiguró. Otros dijeron cuando convirtió el agua en vino, cuando quitó al endemoniado, cuando resucitó a Lázaro, y así incontables milagros dijeron. Hasta que un día, hasta que en un momento, uno de sus alumnos le preguntó a Martín Lutero y le dijo, bueno, ¿cuál crees tú que es el mayor milagro? Y él dijo, yo, porque me miro, me veo completamente pecador y veo que Dios vino a rescatarme y morir por mí. ¿Sabe qué, hermano? Esta confianza que nosotros tenemos en que el Hijo del Hombre se vino a entregar en manos de pecadores, es la confianza que solo un pecador arrepentido puede tener. Porque, hermano, nosotros nos vemos día a día, vemos nuestro pecado, y, hermano, podemos ver que cuando pecamos, vemos, Dios murió incluso por este pecado que acabo de cometer hace 5 minutos. Y si no fuera por Él, quizás tendría muchos más pecados. Pero gracias al Señor que Él está en mi corazón y que Él me da confianza y que Él también me perdona de mis pecados y restaura mi relación con Él. Hermano, ¿sabe qué? Si Jesucristo no venía voluntariamente a entregarse acá, si Jesucristo no bajaba del cielo, hermano, a hacer su nombre y a morir en nuestro lugar, nosotros nunca en nuestra vida hubiésemos podido tener salvación de nuestros pecados. Usted nunca, hermano, hubiera podido ganar la salvación.
Pero vaya que Dios es bueno y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora no solamente nos da salvación, sino que nos da muchas cosas más. Nos da una familia, la iglesia, nos da comunión entre hermanos, nos permite a nosotros vivir de una mejor manera. Nos da a nosotros una familia, una esposa, un esposo, unos hijos a los cuales nosotros podemos servir y honrar para que criemos y así, hermano, hagamos una nación de adoradores para Él. Hermano, la única razón por la que la gente se estaba maravillando acá, hermano, era porque la grandeza de Dios la habían visto al sacar a un demonio. Pero sabe que, hermano, la verdad era que es mucho mayor lo que Cristo hace cuando nos quita de todo el poder demoníaco y de Satanás en nuestra vida, del pecado. Porque sabe que, hermano, este joven fue librado por este demonio. Pero ¿sabe lo que seguía faltándole al hombre, al joven? La salvación de Cristo. Seguía faltándole, hermano. Podía quitar un demonio, pero, hermano, si él no se arrepentía, no llegaría a la salvación de Cristo. Es interesante también ver, hermano, que tanto Satanás y como Dios están muy interesados en la vida de los jóvenes. Y los padres lo que deben hacer, hermano, es orar y buscar al Señor. Así como este padre buscó al Señor, un padre que sigue buscando al Señor Jesús nunca tiene a sus hijos, hermano, dado por caso perdido. Nunca sus hijos son un caso perdido con un padre que está ahí orando y buscando al Señor, hermano. Confía en eso, vemos en esta historia. Pero también vemos el problema del pecado que Satanás está poniendo en las personas y cómo ellos se encuentran hoy en día. Hermano, si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, un día, hermano, el Señor vendrá y ahora Él quiere ser su abogado ante el Padre. Pero el día que Él venga, hermano, ya cambiará la cosa. Él ya no será su abogado, sino que pasará a ser su juez. Y la verdad, hermano, es que así, hermano, como nosotros tenemos una oportunidad hoy en día, hay mucha gente que también tiene una oportunidad. Y que nosotros como cristianos y como iglesia debemos ir y predicarles el Evangelio, porque si no están perdidos para siempre. Hermano, Jesús nos muestra que este milagro fue algo grande, pero también nos muestra, hermano, que hay un milagro mucho más grande y que pasó en la cruz, hermano. Él muriendo por nosotros. Confiamos en Él, nos maravillamos en Él en esta situación, vemos la verdad como el milagro más grande que Él pudo realizar, o a veces caemos en el error de una, por decirlo así, un conformismo y estamos viviendo la vida cristiana día a día sin pasión o sin amor por el Señor. Hermanos, cambiemos nuestra vida, veamos lo que produjo este milagro y lo que Jesús dijo. Hay muchas cosas que veremos, hermano, durante nuestra vida cristiana. Hombres levantándose, muchas cosas pasando. Pero el milagro más grande es que Cristo, el Hijo del Hombre, Dios mismo, vino desde el cielo a hacer su nombre para morir en nuestro lugar y darnos vida eterna para siempre. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Padre amado, Señor, gracias te doy por este tiempo, por esta predicación que hemos tenido de tu palabra. Te agradezco, mi Señor, por mis hermanos, por el deseo que tienen ellos, Señor, de aprender más de ti. Y, Señor, quisiera pedirte, Señor, en esta hora, por nuestra iglesia, Señor. Porque aquí es un cuerpo de creyentes, Señor, que se ha entregado a ti, Señor. Que ha creído en tu sacrificio, que ha creído en lo que tú hiciste en la cruz. Pero quiero pedirte ahora, mi Señor, que si hay alguien acá en este lugar que no ha puesto su fe en ti, que hoy día mismo, Señor, sea su día de salvación. Que si hay alguien que está luchando con preguntas acerca de lo que tú has hecho por él, acerca de tu salvación, que, Señor, tú des respuesta a esas preguntas. Quisiera hacer una invitación, pero hermanos, sigan orando. ¿Habrá alguien hoy día en esta sala, en este salón, que diga, la verdad, yo no me he arrepentido de mis pecados? Yo no he puesto mi fe en el Señor Jesús. Yo no sé si el día de mañana, sea lo que sea que me pase, estaré con Él en su presencia. Yo no he experimentado una relación personal con el Señor Jesús. Yo no tengo esa comunión de la que tú hablabas. Yo no tengo victoria sobre el pecado, porque estoy esclavo de Él. ¿Hay alguien el día de hoy que esté con ese sentimiento? Que levante y baje su mano, y va a haber alguien que le va a hablar a usted acerca de la salvación. Quisiera hablar también a mis hermanos creyentes. Hermanos, ¿cómo está su fe en el Señor? ¿Cómo está su comunión con Él?
¿Vence al pecado día a día? Mis hermanos, el Señor no le ha abandonado. El Señor sigue con usted y sigue buscándole, pero ¿cómo está su santidad? ¿Es santo como Él es santo? Usted puede identificar cosas en su vida, hermano, que no significan santidad. Hermano, esta frase de generación incrédula y perversa describe su vida, incredulidad hacia el Señor y perversidad en su vida. Usted sabe que Dios ha muerto por usted, pero ¿usted no vive en victoria sobre el pecado? ¿Usted no vive en comunión con el Señor o cree que su comunión podría ser aún más? Si su deseo, hermano, hoy en día es tener una comunión viva con el Señor, una comunión verdadera con Él, amor por Él y deseo de Él, de victoria espiritual, de estar listo para ayudar a otros a través de la comunión que tenemos, si ese es su deseo, mi hermano, quiero que levante y baje su mano para estar orando por usted esta semana. Amén, mi hermano, veo su mano. Amén, mi hermana también, hermanas, veo su mano. ¿Hay alguien más que diga, yo quiero servir al Señor con mi vida y quiero dejar mi pecado? Amén, hermanas, estoy viendo sus manos. Amén, mis hermanos, veo sus manos con este deseo de servir al Señor, de seguirle. Amén, hermanos, veo sus manos. Hermanos, que su decisión por hoy, su decisión de hoy, hermano, sea servir aún más al Señor, tener esa comunión con Él, hermano. Que su comunión crezca, hermano, porque nuestra comunión siempre, hermano, es imperfecta con el Señor. Pero vaya que necesitamos crecer en nuestra comunión y nuestra fe con Él. En nuestro maravillarnos de Él, en maravillarnos en su grandeza cada día. ¿Hay alguien más que tenga ese deseo? ¿Hay alguien más que anhele esta comunión con el Señor? Amén, hermano, veo su mano. Amén, mi hermana, también veo su mano. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo que tú nos das, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos permites una vez más, Señor, volver a tus pies, volver a tu camino, volver a tener esa comunión que anhelamos siempre contigo, esa pasión por ti. Gracias, Señor, por este día y por lo bueno que eres con nosotros, mi Señor. Te pedimos, Señor, para que tú guíes a esta iglesia a donde tú quieras y que esta iglesia siempre cumpla tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad en tu nombre. Amén.